Hola amigos, bienvenidos a esta videoclase del canal Física y Mates. En esta videoclase vamos a resolver este problema que estáis viendo en pantalla. Es el problema número 2 del examen de septiembre del 2014 de la asignatura Fundamentos Matemáticos aplicada a las ciencias sociales del grado de Turismo en la UNED. Nos dan la función que estáis viendo, x cubo menos 9x cuadrado más 24x, y nos preguntan que obtengamos el dominio, que localicemos los extremos relativos y que localicemos los extremos absolutos en el intervalo 0,5. Pues vamos a comenzar calculando el dominio. Apartado A. ¿Cuál sería el dominio de la función f de x? Bueno, para saber el dominio de la función f de x, lo que tenemos que hacer es simplemente ver el aspecto, el tipo de función que tenemos. Observamos que tenemos una función polinómica. El dominio de una función polinómica siempre es todo R, todo el conjunto de los números reales. Fijaros que este tipo de funciones no tienen raíces, no tienen logaritmos, no tienen denominadores, es decir, no tienen ninguno de esos artificios, ¿no?, que nos pueden dar problemas en el dominio. Por lo tanto, el dominio es todo R. En la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace a una lista de reproducción donde tengo varios vídeos y explico paso a paso cómo calcular el dominio de cada tipo de función. Bueno, pues vamos a comenzar ahora con el apartado B. Vamos a localizar los extremos relativos. En el apartado B nos dicen que localicemos los extremos relativos de la función. Para localizar los extremos relativos tenemos que seguir el siguiente procedimiento. Primero calculamos la derivada de la función. La derivada de esta función serían 3x al cuadrado menos 18x más 24. Y posteriormente igualamos esa primera derivada a 0. Y calculamos los valores de x que satisfacen esta igualdad. Esto es una ecuación de segundo grado que no tiene dificultad ninguna. Os voy a poner ya directamente la solución. La solución es x igual a 2 y x igual a 4. Estos dos valores nos están diciendo que tenemos dos extremos relativos, uno situado en x igual a 2 y otro situado en x igual a 4. Lo que ocurre es que nosotros todavía no sabemos si esos extremos van a ser un máximo, por ejemplo, el x igual a 2 va a ser máximo y este mínimo, o al revés, este un mínimo y este máximo. ¿Cómo sabemos el carácter del extremo? Es decir, si es máximo o mínimo. Tenemos que recurrir al criterio de la segunda derivada. ¿En qué consiste? Hacemos la segunda derivada, que no es más que la derivada de la primera derivada. La derivada de 3x al cuadrado serían 6x menos 18. Esta es la primera derivada. Y ahora hacemos lo siguiente. Sustituimos cada uno de estos dos valores en la segunda derivada. Si obtenemos un número negativo, es que ese extremo es un máximo. Si obtenemos un número positivo, es que es un mínimo. Es decir, si tenemos que x igual a c es un extremo relativo, pues si la segunda derivada en c es menor que 0, significa que es un mínimo, un máximo, significa que es un máximo relativo. Esto de relativo, este adjetivo es importante. Y si la segunda derivada evaluada en el c, en el extremo relativo, era positivo, eso significaba que era un mínimo relativo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es calcular ahora cuánto vale f segunda de 2 y ver el signo. Bueno, pues sustituimos 6 por 2 es 12, menos 18 es menos 6, por lo tanto esto es negativo y esto significa que en x igual a 2, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un máximo relativo. Un máximo relativo. Vamos a calcular la coordenada y del máximo. ¿Cómo se calcula la coordenada y del máximo? Pues sustituyendo en la función f el valor que hemos obtenido aquí, 2. Si calculáis f de 2, pues tendríamos 2 elevado al cubo menos 9 por 2 elevado al cuadrado
más 24 por 2. Si sustituís todo eso, os digo cuánto os tiene que salir. Va a salir que es 20. Por lo tanto, el máximo relativo es el punto 2 para la x, 20 para la y. Vamos a ver ahora, aplicando el criterio de la segunda derivada, el x igual a 4, lógicamente ahora tiene que ser un mínimo, porque si este es un máximo, el siguiente tiene que ser un mínimo. La segunda derivada, evaluada en 4, pues me quedaría 6 por 4, que es 24, menos 18, pues esto es positivo. ¿Qué significa eso? Esto va a significar que x igual a 4 es un mínimo relativo. Vamos a calcular la coordenada y de ese mínimo. Es decir, vamos a calcular el f de 4 para ver cuánto vale su y. Pues sustituimos el 4 en la función. F de 4 significa sustituir en la función f el valor 4. 4 al cubo menos 9 por 4 al cuadrado más 24 por 4. Hacéis la cuenta y os va a salir 16. Por lo tanto, tenemos un mínimo en el punto 4, 16. Es decir, la coordenada x4, coordenada y igual a 16. Pues ya hemos calculado los extremos relativos de esta función. Ahora nos pide el problema que localicemos los extremos absolutos en un intervalo acotado. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, ahora vamos a calcular o a localizar los extremos absolutos en el intervalo cerrado 0,5 de la función. Este apartado es muy importante porque muchos de vosotros estáis muy confundidos referente a los extremos absolutos y quizás no sea ni culpa vuestra, ¿no? Algunos de vosotros me habéis mandado correo diciéndome es que en tal vídeo de Menganito he visto que dice esto, vamos a ver. Yo no sé lo que dicen los demás, yo os voy a decir cómo es en la realidad. Y me baso para ello utilizo como bibliografía el volumen 1 del tomo Calculus del autor Tom Apóstol, que es el manual de referencia de análisis matemático en las universidades pues, de todo el mundo. Por lo tanto, todo lo que no coincida con lo que yo voy a decir ahora, os aseguro que está mal. Y no es que lo diga yo, es que lo dice Tom Apóstol. Por lo tanto, prestar mucha atención. Nosotros tenemos que usar el teorema de los valores extremos. ¿Qué es lo que dice el teorema de los valores extremos? Dice que toda función que es continua en un intervalo cerrado tiene extremos absolutos. Y cuando dice extremos absolutos, se refiere a mínimo y máximos absolutos. Tenemos una función x cubo menos 9x cuadrado más 24x, a la que le queremos localizar los extremos absolutos en el intervalo 0,5. Por lo tanto, este teorema nos asegura que como lo vamos a calcular en un intervalo cerrado, que es este, vamos a tener un máximo y un mínimo absoluto. ¿De acuerdo? Un máximo y un mínimo absoluto. A continuación vamos a ver cuál es el algoritmo o el procedimiento, si queréis mejor esa palabra, que tenéis que seguir para calcularlo. Insisto, procedimiento de Tom Apóstol, que es una eminencia en el mundo del análisis matemático. Vamos allá. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta el intervalo. El intervalo es el 0, 5. Pues vamos a calcular el f de 0 y el f de 5. Así de sencillo. Es decir, calculamos el valor de la función del extremo izquierdo del intervalo y el valor de la función en el extremo derecho. F de 0 es calcular, meter aquí el 0 donde está la x y calcularlo. F de 0 sale que es 0 y f de 5, si lo calculáis, va a salir que es 20. Metéis el 5 aquí, 5 al cubo, menos 9 por 5 al cuadrado, más 24 por 5. Hacéis las cuentas, os va a salir 20. Bueno, ahora tenemos que coger los extremos relativos que hemos calculado en el apartado anterior. Os recuerdo que esos extremos relativos eran el x igual a 2, que era un máximo, ¿os acordáis? Era un máximo, y f de 2, os recuerdo que había salido que era 20. Y el otro extremo relativo estaba en x igual a 4, que era un mínimo, y f de 4, que lo calculamos
había salido que era 16. Entonces, finalmente tenemos que prestar mucha atención, el valor de la función en el extremo izquierdo del intervalo, el valor de la función en el extremo derecho del intervalo, el valor de la función de los dos extremos relativos del apartado anterior. Y ahora decimos lo siguiente: nuestro máximo absoluto de la función f va a encontrarse tomando, perdón, voy a deshacer esto, que me he equivocado aquí un poco, va a ser el máximo valor entre los siguientes: este f de 0, es decir, el valor de la función en el extremo izquierdo del intervalo, el valor de la función en el extremo derecho, el valor de la función de cada uno de los extremos, es decir, f de 2 y f de 4. Es decir, tenemos que tomar el valor máximo de estos cuatro. El f de 0 es 0, el f de 5 es 20, el de 2 es 20 y el de 4 es 16. Entonces, una vez que hemos hecho esto, tomamos el máximo. ¿Cuál es el máximo? Pues tenemos dos, que valen lo mismo. Es decir, el x igual a 5, que tenemos que f de 5 vale 20, y el x igual a 2, cuyo f de 2 era 20. Os recuerdo que este de aquí era el máximo relativo. Entonces, en este caso, tenemos dos máximos absolutos. Uno es este, en x igual a 5, cuyo valor vale 20, y otro es este, en x igual a 2, cuyo valor vale 20. Vamos a ver ahora cómo se calcula el mínimo absoluto. Voy a desplazar para abajo la pizarra para que me quepa. De acuerdo. Bueno, pues para calcular el mínimo absoluto tenemos que hacer lo siguiente. El mínimo absoluto de la función f será el valor mínimo de la f en el extremo izquierdo del intervalo, la f en el extremo derecho del intervalo y la f en cada uno de los extremos que nos ha salido en el apartado anterior. Es decir, el valor mínimo de lo mismo que teníamos antes. Esto es 0, esto es 20, 20 y 16. ¿Cuál es el valor mínimo? El 0 es el más pequeño. Por lo tanto, tenemos el mínimo absoluto en x igual a 0, la x es el número que está entre paréntesis, ¿verdad? Cuyo valor es f de 0, que es 0. En este caso, solamente tenemos un mínimo absoluto, mientras que aquí teníamos dos máximos absolutos. Normalmente no tiene sentido eso de que haya dos máximos absolutos, ¿no? Tiene que haber uno, ¿no? Pero bueno, nos ha salido que hay dos. Vamos a ver ahora gráficamente la función para que veáis que todos los datos que hemos calculado analíticamente, es decir, haciendo números, coinciden con la gráfica. Fijaros en la gráfica. La tenéis aquí. Como podéis ver, la gráfica está acotada entre x igual a 0 y x igual a 5. Esto que tenemos aquí, el punto 220, era el máximo relativo. Si recordáis, este punto que tenemos aquí, el 4,16, era el mínimo relativo. Y los máximos absolutos son este y este, el 5,20. Fijaros que el máximo absoluto es el valor de la función más alto que hay. Perdón. En este caso coincide este punto de aquí, que es el extremo del intervalo, en x igual a 5, con el máximo relativo. Y el mínimo absoluto
se ve claramente que es este que está aquí abajo. El punto 0, 0. Es decir, cuando la x vale 0, la función vale 0. Fijaros que no coincide en absoluto con el mínimo relativo, que era el 4,16. Imagino que ahora al verlo gráficamente se entiende mejor la diferencia entre mínimo relativo o máximo relativo y absoluto. Los extremos relativos son los que se calculan aplicando la técnica de la primera derivada igualándola a 0. Y los extremos absolutos son los que se calculan aplicando el razonamiento de esta última parte del vídeo. Un máximo absoluto no es más que el valor más alto que tiene la función. Lo veis aquí. Este y este, el valor más alto que tiene la función es el 20, el valor de la y. Y un mínimo absoluto, el valor más bajo que tiene la función. Es decir, el valor de la x donde la función alcanza el valor más bajo. Aquí el 0, en x igual a 0, alcanza el valor 0, que es el más bajo. Bueno amigos, esto ha sido todo, espero que el vídeo os haya gustado y si ha sido así, os agradezco que le deis al me gusta, que os suscribáis al canal. Si tenéis alguna duda, podéis dejarla en los comentarios. Os pido perdón porque he estado grabando el vídeo con un caramelo en la boca porque tengo un resfriado de caballo y toso mucho, entonces para no toser tanto tengo un caramelo en la boca, os pido perdón. Pero bueno, lo importante es que entendáis lo que he explicado en el vídeo. Un saludo amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.